¿cómo están? Llegamos a la anteúltima unidad de la materia. Vemos rectas y planos en el espacio y nos queda después el tema de los lugares geométricos en el plano. Vamos a ver conceptos, definiciones, propiedades, teoremas, ejemplos de aplicación y bueno, a prepararse, es un tema bastante extenso. Bueno, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que estuvimos viendo en vectores y que nos permiten referenciar el plano y el espacio. Un vector unitario o versor es un vector con longitud 1. Los versores canónicos o fundamentales en el plano son I igual a 1, 0, J igual a 0, 1. En el espacio son I igual a 1, 0, 0, J igual a 0, 1, 0, K igual a 0, 0, 1. Entonces podemos hablar de, en el plano, el eje X, el eje Y, el versor Y paralelo al eje X, el versor J paralelo al eje Y. Y en el espacio podemos hablar del eje X, del eje Y, del eje Z, del versor Y paralelo al eje de abscisas, del versor J paralelo al eje de ordenadas y del versor K paralelo al eje de cotas. En el espacio hay tres formas posibles de graficar los ejes, que se llaman ternas dextrógiras. No son las únicas posibles, hay más formas, pero estas son, hay más formas en que podemos ubicar los ejes, pero que no son ternas dextrógiras y no responden a nuestra manera de ver lo tridimensional. Vamos a tener en cuenta un sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Entonces, a X va a seguir Y, a Y va a seguir Z. Si X es el eje vertical, Y es el eje que sale para adelante, porque a X sigue Y. Y el horizontal va a ser Z porque ahí sigue Z. Si X es el eje que sale para adelante, a X sigue Y. Y ahí sigue Z, entonces Y horizontal y Z vertical. Vamos a repasar. Entonces, a X sigue Y, a Y sigue Z, en el sentido contrario a las agujas del reloj. A X sigue Y, a Y sigue Z, a X sigue y a Y sigue Z. Sean los puntos A de coordenadas XA y AZA y B de coordenadas XB y BZB. 1. El punto medio M del segmento AB tiene coordenadas XA más XB sobre 2 y A más IB sobre 2, ZA más ZB sobre 2. Por ejemplo, el punto medio del segmento de extremos A, 5, 4, 1 y B, 9, 2, 3 es M de coordenadas 7, 3, 2. La distancia entre los puntos A y B
es la raíz de xa menos xb a la 2 más ia menos ib a la 2 más za menos zb a la 2. Por ejemplo, para los puntos dados, la distancia entre A y B es raíz de 5 menos 9 a la 2 más 4 menos 2 a la 2 más 1 menos 3 a la 2, igual a raíz de 24. Precaución, por ejemplo, 1 menos 3 es igual a menos 2, pero cuando a menos 2 lo elevamos a la 2 se genera un 4 positivo. De manera que siempre que busquemos una distancia vamos a sumar valores positivos. Axiomáticamente por tres puntos no alineados pasa un único plano. De la misma manera que axiomáticamente por dos puntos distintos pasa una única recta, necesitamos tres puntos distintos que no estén todos en una recta. Entonces, por esos tres puntos va a pasar un único plano. Lo axiomático es lo que no discutimos, es lo que consideramos una verdad que no es necesario demostrar. Y a partir de distintos axiomas es que se genera una teoría. Contando con estos tres puntos P, Q y R generamos dos directores, QP y QR. Por ser tres puntos no alineados, los directores no son paralelos y siempre se puede definir QP vectorial QR, que se llama normal n del plano. Es decir que ahí estamos viendo de perfil tres planos paralelos. Estos tres planos tienen un mismo normal y ese normal es perpendicular a estos tres planos y a todos los planos paralelos a él. Ecuación implícita, sea P de coordenadas x0 y 0z0 un punto en el espacio y sea n de componentes ABC un vector dado diferente de 0. Entonces el conjunto de todos los puntos Q para los que P por Q.n es PQ.n es igual a 0 constituye un plano en R3. El vector PQ es de componentes x menos x0, y menos y0, z menos z0. X menos x0, y menos y0, z menos z0, punto ABC es igual a 0. Multiplicación escalar. Multiplicamos escalarmente dos vectores que tienen producto escalar 0. A por x menos x0 más b por y menos y0 más c por z menos z0 es igual a 0. Entonces a por x menos a por x0 más b por y menos b por y0 más c por z menos c por z0 es igual a 0. Menos a x0 menos b y0 menos cz0 es igual a d. Así obtenemos el plano de ecuación ax más bi más cz más d igual a 0. Como podemos ver, en esta ecuación, que es la ecuación implícita del plano, aparecen multiplicando a x, y y z las componentes del vector normal. Y todo punto que pertenece al plano va a verificar su ecuación. Ejemplo, el plano que contiene al punto Q de coordenadas 2, 1, 3 y es perpendicular al normal n de componentes 4, 2, 1, tiene ecuación implícita que se deduce de considerar que los puntos P, X y Z pertenecientes a él forman con Q segmentos perpendiculares al normal, por lo que x menos 2, y menos 1, z menos 3, punto 4, 2, 1 tiene que ser igual a 0. 4 por x menos 2 más 2 por y menos 1 más z menos 3 igual a 0. De esta manera 4x menos 8 más 2y menos 2 más z menos 3 igual a 0. Menos 8 menos 2 menos 10 menos 3 menos 13, de manera que la ecuación del plano va a ser 4x más 2y más z menos 13 igual a 0. Y así obtuvimos la ecuación implícita del plano. De normal 4, 2, 1. Este mismo plano, pero considerando que todo punto de él verifica su ecuación, es 4x más 2y más z más d igual a 0
por las componentes del normal. 2, 1, 3 en lugar de x, y, z porque es un punto del plano. Hacemos las cuentas, despejamos d y también obtenemos la ecuación implícita del plano. ¿Sí? Es decir, que hay más de una manera de poder encontrar el plano. Ecuación vectorial CAQ igual a ABC, un punto perteneciente al plano, y sean U y B dos directores del plano no paralelos entre sí. La ecuación vectorial del plano es pi x, y, z igual a OQ más gamma U más lambda B con gamma en R y lambda en R. Entonces, ¿qué ocurre? Un vector normal perpendicular a un plano lo podemos obtener como producto vectorial de dos directores que sean paralelos a ese plano. Entonces, de esta manera, teniendo un director U y un director B paralelos al plano que no sean paralelos entre sí, vamos a poder también hablar de la dirección del plano. Ejemplo. Continuando con el ejemplo del plano anterior, ahora calcularemos las coordenadas de dos puntos pertenecientes a pi sub q, que sean distintos de A. Para esto tenemos que encontrar ternas ordenadas que verifiquen la ecuación. Por ejemplo, si x es igual a 0 e y es igual a 1, para que se verifique la ecuación, z tiene que ser igual a 11. Así, P de coordenadas 0, 1, 11 es un punto del plano. Ahora, si x es igual a 0 e y es igual a 2, para que se verifique la ecuación, z tiene que ser igual a 9. Calculamos ahora las coordenadas de R, 0, 2, 9. Formaremos ahora dos vectores paralelos al plano que no son paralelos entre sí, con P de coordenadas 0, 1, 11, Q de coordenadas 2, 1, 3 y R de coordenadas 0, 2, 9. El punto Q ya lo conocíamos de la primera etapa del ejemplo. El vector PQ, que se forma con dos puntos del plano, tiene componentes 2, 0, menos 8 y sería el director 1, que también podríamos decir que es director 1, 0, menos 4 porque 2, 0, menos 8 es igual a 2 por 1, 0, menos 4. Y RQ tiene componentes 2, menos 1, menos 6. A simple vista no son paralelos, pues uno no es múltiplo del otro. La ecuación vectorial del plano es pi sub q de los x, y, z iguales a 2, 1, 3, un punto, podría haber sido cualquiera de los otros dos, más alfa por 2, 0, menos 8, más mu por 2, menos 1, menos 6, con alfa perteneciente a los reales y mu perteneciente a los reales. Acá estamos viendo la parte del plano que queda en el primer octante. Cuando nosotros nos encontramos con el espacio, hacemos subdivisiones para poder ordenarnos ahí, en ese lugar tan inmenso e infinito. Hay tres ejes ortogonales: el eje X, que en GeoGebra aparece en rojo, el eje Y, que en GeoGebra aparece en verde, y el eje Z, que en GeoGebra aparece azul. A su vez, el eje X y el eje Y forman un plano. El eje Y y el eje Z forman otro plano. El eje X y el eje Z forman otro plano. La parte que desde estos tres planos vemos nosotros se llama primer octante. Después hay espacio atrás de un plano, atrás del otro plano y abajo del otro plano. Y ahí están los demás octantes. Entonces acá lo que estamos viendo es el pedazo de plano que quedó de este lado, del lado nuestro, digamos, de las paredes y del piso, que intersecta al eje X en A00, 0, al eje Y en 0B0 y al eje Z en 00C.
Ecuación segmentaria. Sea un plano pi que intersecta los ejes de abscisas ordenadas y cotas en números a distinto de 0, b distinto de 0 y c distinto de 0 respectivamente. La ecuación segmentaria del plano pi es x sobre a más y sobre b más z sobre c igual a 1. Ejemplo. Considerando la ecuación implícita pi sub q 4x más 2y más z menos 13 igual a 0 de un plano, por ser todos sus coeficientes no nulos, podemos calcular su ecuación segmentaria. Hacemos 4x más 2y más z menos 13 igual a 0, pasamos los 13 sumando, de manera que 4x más 2y más z es igual a 13, y ahora multiplicamos por un treceavo miembro a miembro. De manera que 4x sobre 13 más 2y sobre 13 más z sobre 13 va a ser igual a 13 sobre 13, que es igual a 1. Ahora vamos a reescribir las fracciones, pensando en la división de fracciones. De modo que x sobre 13 cuartos más y sobre 13 medios más z sobre 13 sea igual a 1. Así, lo que estamos viendo es que el plano intersecta al eje X en 13 sobre 4, al eje Y en 13 sobre 2, al eje Z en 13. Y este es el plano, y ahí estamos viendo con puntos azules las intersecciones. Lo que ocurre es que GeoGebra transparenta, entonces podemos ver todo el plano. Lo que vemos con línea continua sería lo que quedaría del triángulo hacia nosotros. Lo que vemos con línea punteada sería lo que queda del triángulo hacia atrás. Ecuación paramétrica. Sea pi un plano al que pertenece el punto Q de coordenadas ABC y tiene directores no paralelos entre ellos, B de componentes Bx, By, Bz y U de componentes Ux, Uy, Uz. La ecuación paramétrica de pi, x igual a más gamma Bx más lambda Ux, y igual a B más gamma Bi más lambda Ui, z igual a c más gamma bz más lambda uz, con gamma perteneciente a los reales y lambda perteneciente a los reales. Ejemplo, la ecuación paramétrica del plano la escribiremos utilizando como base la ecuación vectorial ya encontrada antes. Pq es de los x, y, z igual a 2, 1, 3 más lambda por 2, 0, menos 8 más mu por 2 menos 1 menos 6, con lambda perteneciente a los reales y mu perteneciente a los reales. X y z es igual a 2, 1, 3 más lambda por 2, 0, menos 8 más mu por 2 menos 1 menos 6. Multiplicando número por vector, x y z es igual a 2, 1, 3 más 2 lambda, 0 menos 8 lambda más 2 mu menos 6 mu. X, Y, Z es igual a 2 más 2 lambda más 2 mu, 1 menos mu, 3 menos 8 lambda menos 6 mu. Por igualdad de vectores, X tiene que ser igual a 2 más 2 lambda más 2 mu. Y tiene que ser igual a 1 menos mu. Z tiene que ser igual a 3 menos 8 lambda menos 6 mu, con lambda perteneciente a los reales y mu perteneciente a los reales. Ahora vamos a ver cuestiones de intersección de planos. Por ejemplo, si queremos intersectar los planos x menos y menos 2z igual a 0 con menos 2x más 2y más 4z igual a 0, vamos a resolver el sistema de dos ecuaciones con tres variables o incógnitas. De manera que, cuando resolvemos por Gauss, obtenemos un sistema que es compatible indeterminado, y esto lo podemos analizar por el teorema de Roche-Frobenius. ¿Qué ocurre? Reescribimos el sistema. Un plano no puede tener normal nulo, o sea que 0 por x más 0 por y más 0 por z no puede ser una parte de la ecuación del plano,
Y la intersección de los dos planos del enunciado en esta situación es un plano. El plano x menos y menos 2z igual a 0. ¿Qué ocurre? 0 por x más 0 por y más 0 por z igual a 0 es una ecuación que se verifica para todo x y z, pero que no es la ecuación de un plano. Entonces nos queda solamente un plano en el que se intersectan. Gráficamente es algo así, dos planos coincidentes, paralelos coincidentes. Cuando un sistema de ecuaciones lineales es compatible e indeterminado, la intersección puede ser un plano o una recta. Cuando el sistema de ecuaciones lineales es incompatible, no sé la posición relativa de los m planos. Lo sé solamente cuando son dos planos. Ellos van a ser paralelos no coincidentes. Solo sé siempre que no hay un solo punto en común a los m planos. Pero de ser más de dos, pueden ser paralelos no coincidentes o intersectarse 2 a 2 o de otros modos. Ahora intersectaremos otros dos planos. Resolvemos el sistema y obtenemos una matriz de coeficientes con rango 1 y una matriz ampliada con rango 2. Cuando los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Como esta incompatibilidad surge intersectando solamente dos planos, quiere decir que los planos son paralelos no coincidentes. Este es uno y este es otro. No tienen un solo punto en común. Por último, intersectaremos los dos siguientes planos. X menos y menos 2z igual a 0, menos 2x más 2y más 5z igual a 1. Resolvemos el sistema y vemos que el rango de A es 2, el rango de A ampliada también es 2, y que estos rangos iguales son menores que 3, que es la cantidad de variables o incógnitas del sistema. Es cierto que el sistema es compatible e indeterminado, pero geométricamente hay una diferencia. Cuando esto ocurre, los dos planos se intersectan en una recta. Podemos despejar a x en función de y, z es una constante. Entonces, de esta manera es que se intersectan esos dos planos. No son perpendiculares, podrían serlo. Lo que importa es que los puntos en común forman una recta, se intersectan en una recta. Esto ocurre siempre que cuando intersectamos planos, el rango de A es igual a 2, igual al rango de A ampliada, menor que 3. Esto es así, intersectemos la cantidad de planos que intersectemos. Ahora hacemos y igual a un parámetro y obtenemos la ecuación paramétrica de una recta, que surge como intersección de dos planos. Por esta razón, a las rectas en el espacio las vamos a poder escribir con esta nueva forma. Sin adentrarnos todavía en las ecuaciones de las rectas en el espacio, tenemos dos formas de escribir a una recta L. Cuando intersectamos dos planos que no son paralelos, la intersección es una recta y esto es una nueva forma de definir las rectas. No podríamos así en el plano porque cuando estamos en R2 hay un solo plano. ¿Con qué otro plano lo intersectamos? O en función de un parámetro. Y acá estamos viendo la ecuación paramétrica de una recta en el espacio con un parámetro lambda que pertenece a los reales. ¿Qué pasa si intersectamos tres planos? Resolvemos el sistema. Si el rango es 1, menor que 3, el sistema es compatible e indeterminado y estos tres planos se intersectan en un único plano, es decir, son tres planos coincidentes. Todos coinciden en el plano x menos y menos 2z igual a 0. Un plano, otro que es el mismo y otro que también es el mismo. Son tres planos paralelos coincidentes.
Ahora, intersectamos estos tres planos y obtenemos un sistema que tiene una matriz ampliada escalonada que tiene rango 2 en la de coeficientes, rango 2 en la ampliada menor que 3. O sea que estos tres planos se intersectan en una recta. Y podemos decir que la recta es paralela al vector 2, 0, 1. Es decir que las rectas en el espacio también van a tener un director. Y esa ecuación L de los x y z igual a alfa por 2, 0, 1 con alfa perteneciente a los reales es la ecuación vectorial de una recta. Y ahí estamos viendo en la imagen cómo podría ser que estos tres planos se intersecten en una recta. Ahora, ¿qué ocurre si intersectamos tres planos y obtenemos rangos distintos en la matriz de coeficientes y en la ampliada? Por ser estos tres planos, no son dos planos, son tres, para tres planos o más, cuando obtenemos un sistema incompatible, decimos que todos los planos no tienen un solo punto en común. La intersección es vacía. Entonces decimos pi1 intersección pi2 intersección pi3 igual a vacío. No podemos decir por esta información qué ocurre con los planos, ¿sí? Qué forma tienen los planos, esas cosas no las podemos decir. Solo sabemos que no tienen ningún punto en común. Esa es una posibilidad, que sean tres paralelos no coincidentes. Y esa puede ser otra posibilidad, que el rojo intersecte al verde y que el verde intersecte al azul, pero no haya ningún punto en común entre el rojo, el verde y el azul. Ahora, intersectamos tres planos, resolvemos y ocurre algo que no nos había ocurrido hasta ahora. El rango de A es igual a 3, el rango de A ampliada es igual a 3, n es igual a 3, o sea que el sistema es compatible determinado. Cuando esto ocurre, la intersección es un punto. ¿Qué punto? El que tiene por coordenadas los valores de x, y, z que solucionan al sistema. Por ejemplo, geométricamente esta puede ser una situación en donde tres planos se intersectan en un punto. Ejercicio. Intersectar los tres planos que se forman por cada valor real de k. Sugerencia. Analizar el sistema paramétrico para todo valor real de k. Luego hacer la interpretación geométrica correspondiente. A. X más y más z igual a 1. 2x más k más 2 por y más 2z igual a 2. 3x más 3y más k por k a la 2 menos 1 más 3 por z igual a k por k más 1 más 3. Y otro sistema paramétrico más. Solución. Este sistema paramétrico, que representa intersección de planos, va a representar a tres planos para cada valor de k. O sea que en el sistema este hay infinitos planos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en ningún momento, mientras k recorre los reales, se hace nulo el normal, ¿sí? Porque el normal no puede ser nulo. Entonces armamos la matriz ampliada, realizamos operaciones elementales, como hacíamos con los sistemas paramétricos, y cuando escalonamos, vemos que ese escalonamiento es posible para k distinto de 0, k distinto de 1 y k distinto de menos 1. De la misma manera que nos quedaban condicionados los sistemas paramétricos. Entonces, podemos leer los rangos. El rango de A es igual a 3, igual al rango de A ampliada, igual a n.
O sea que por el teorema de Roger-Frobenius el sistema es compatible determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando K es distinto de 0, distinto de 1 y distinto de menos 1, estos tres planos se intersectan en un punto. Ahora, si buscamos la forma escalonada reducida, es decir que a donde hay 1 que es pivote, genero ceros para todos los otros elementos de la columna, podemos reescribir el sistema en el que x es igual a k-2 sobre k-1, y es igual a 0 y z es igual a 1 sobre k-1. Es decir que para k distinto de 0, k distinto de 1 y k distinto de menos 1, estos tres planos se intersectan en el punto k-2 sobre k-1, 0, 1 sobre k-1. Pi1 intersección Pi2 intersección Pi3 va a ser siempre un punto que va a depender del valor que tome k. Ahora, si hacemos k igual a 0, se nos hacen dos renglones de ceros. El sistema es compatible indeterminado de rango 1, y esto es muy importante. Entonces, Pi1 intersección Pi2 intersección Pi3 es uno de estos tres planos. Se intersectan en un plano, son paralelos coincidentes los tres. Si hacemos k igual a 1, el sistema es incompatible. Entonces, Pi1 intersección Pi2 intersección Pi3 es vacío. Si hacemos k igual a 1, el sistema es compatible e indeterminado de rango 2. Entonces, Pi1 intersección Pi2 intersección Pi3 es una recta L. Si el sistema es este otro, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando k es igual a 0, nos queda normal del segundo plano 0, 0, 0. Entonces, no podemos hablar de un plano. Lo mismo para otros valores del parámetro. Por ejemplo, para k igual a menos 1, se nos hace 0 por z igual a 0 la ecuación del tercer plano. Y 0 por z igual a 0 no es la ecuación de ningún plano. Entonces no podemos hacer una interpretación para todo k real. Podríamos hacerlo para k distinto de 0, k distinto de 1 y k distinto de menos 1. Pero no podemos hacerlo para esos tres valores porque no estaríamos intersectando tres planos. Las distintas ecuaciones de la recta en el espacio. La ecuación vectorial de la recta que pasa por P de coordenadas x0 y 0z0 y es paralela al vector director B de componentes ABC es L de los x y z igual a x0 y 0z0 más mu por ABC con mu recorriendo los reales. Ecuación paramétrica de la misma recta L. X igual a x0 más mu por A, y igual a y0 más mu por B, z igual a z0 más mu por C, con mu recorriendo los reales. Ecuación cartesiana o simétrica de L cuando las componentes del director son no nulas. X menos x0 sobre A igual a y menos y0 sobre B igual a z menos z0 sobre C. Las distintas ecuaciones de la recta en el espacio. Ecuación de L definida como intersección de planos. Mx más Ni más Pz más Q igual a 0, Rx más Si más Tz más U igual a 0, dos planos no paralelos. En esta ecuación se verifica que el director de la recta ABC es igual al producto vectorial entre los normales de los dos planos, MNP vectorial RST.
De ser posible escribir las distintas ecuaciones de la recta en el espacio para la recta que pasa por los puntos a menos 3 cuartos, 2 quintos, 1 sexto y b 1 cuarto, 12 quintos, menos 5 sextos. El vector que tiene punto inicial en A y punto final en B es paralelo a la recta y podemos considerarlo su vector director. Lo construimos. Es el vector 1, 2, menos 1. Entonces la ecuación vectorial de L es de los x y z igual a menos 3 cuartos, 2 quintos, 1 sexto, más mu por el 1, 2, menos 1, con mu perteneciente a los reales. La recta que pasa por los puntos A, menos 3 cuartos, 2 quintos, 1 sexto y B, 1 cuarto, 12 quintos, menos 5 sextos, escrita en su ecuación vectorial, es la que habíamos leído antes. Utilizaremos conocimientos de vectores para escribirla en su forma paramétrica. Multiplicamos al 1, 2, menos 1 por mu y ahora sumamos los vectores. De manera que x es igual a menos 3 cuartos más mu, y es igual a 2 quintos más 2 mu, z es igual a 1 sexto menos mu por igualdad de vectores. Entonces multiplicamos parámetro por vector, sumamos vectores, igualamos vectores obteniendo la ecuación paramétrica. La recta que pasa por los puntos A y B, escrita en su ecuación paramétrica, es esta, como habíamos dicho antes. Utilizaremos conocimientos de ecuaciones para escribir a L en su forma cartesiana, pues ninguna de las componentes del director es nula. ¿Qué componentes tiene el director? Los números que multiplican a mu, 1, 2 y menos 1. Entonces despejaremos mu de estas tres ecuaciones. Pasamos sumando 3 cuartos, pasamos restando 2 quintos, pasamos restando 1 sexto, después pasamos dividiendo 1, pasamos dividiendo 2 y después pasamos dividiendo menos 1. Entonces, de esta manera, como mu es igual que mu, nos queda la ecuación cartesiana de L. X más 3 cuartos sobre 1 igual a y menos 2 quintos sobre 2 igual a z menos 1 sexto sobre menos 1. Es importante que x, y y z aparezcan multiplicadas por el número 1. Igualando 2 a 2 en la ecuación cartesiana de la recta, obtendremos una de las infinitas definiciones de una recta como intersección de planos. Sabiendo de la cartesiana, podemos decir, por un lado, que x más 3 cuartos es igual a y menos 2 quintos sobre 2. Por el otro, que y menos 2 quintos sobre 2 es igual a z menos 1 sexto sobre menos 1. Si pasamos multiplicando los denominadores, distribuimos, dejamos todo de un lado, nos queda que un plano es 2x menos y más 19 décimos igual a 0 y que el otro plano es y más 2z menos 11 quinceavos igual a 0. Entonces, L, definida como intersección de planos, es 2x menos y más 19 décimos igual a 0 y más 2z menos 11 quinceavos igual a 0. Puede verificarse que 2 menos 1, 0, vectorial 0, 1, 2, que son los normales de L, tienen un producto vectorial que es paralelo a L, es decir, que es paralelo al director de L. Puede ser el director de L. Recordemos las distintas ecuaciones del plano en el espacio. La ecuación vectorial, la ecuación paramétrica, la ecuación implícita y la ecuación segmentaria.
Hallar las distintas ecuaciones del plano en el espacio que pasa por el punto menos 13, 10, 11 y es paralelo a las direcciones 1, 2, 1 y 1, 2, 0. La ecuación vectorial del plano que pasa por ese punto y es paralelo a los dos directores es x y z igual a menos 13, 10, 11 más mu por 1, 2, 1 más alfa por 1, 2, 0. La ecuación paramétrica del mismo plano es x igual a menos 13 más mu más alfa, y igual a 10 más 2 mu más 2 alfa, z igual a 11 más mu. La ecuación implícita del plano va a tener normal n 1, 2, 1 vectorial 1, 2, 0, que es el producto vectorial entre los dos directores no paralelos entre sí. Este producto vectorial es igual al menos 2, 1, 0. O sea que el plano va a tener ecuación implícita menos 2x más y más 0 por z más d igual a 0. Si el punto menos 13, 10, 11 pertenece al plano, verifica su ecuación. De manera que menos 2 por menos 13 más 10 más 0 por 11 más d igual a 0, pudiendo despejarse d igual a menos 36. Entonces el plano es menos 2x más y menos 36 igual a 0. Hallar la recta perpendicular al vector 1, 2, 6 y al vector 3, 2, 6 que pasa por el punto A 8, 7, 8. Para esto lo que vamos a hacer es el producto vectorial entre B y U, de manera de tener una dirección perpendicular. Y ese producto vectorial va a ser el director de la recta. De manera que el 0, 12 menos 4 va a ser el director de la recta que pasa por el 8, 7, 8. Entonces esa es su ecuación vectorial. Veamos que en la ecuación vectorial de la recta hay un solo director. En la ecuación vectorial del plano hay dos directores no paralelos entre sí. Acá estamos pudiendo ver los dos vectores con los que hicimos el producto vectorial, el punto por el que pasa la recta y la recta paralela al producto vectorial. Hallar un plano perpendicular a B, 10, 9, 6, y que pasa por el punto medio de AB con A igual a 8, 7, 8 y B igual a 2, 5, 4. La dirección perpendicular a un plano nos permite construir casi toda su ecuación implícita, es decir, 10 por x más 9 por y más 6 por z más d igual a 0. Ahora tenemos que buscar el punto medio de AB, de manera que ese punto medio es el 5, 6, 6. Entonces, conocemos el normal, conocemos un punto y esto nos permite determinar un único plano. ¿Qué verifica? 10 por 5 más 9 por 6 más 6 por 6 más d igual a 0, con d igual a menos 140. Entonces la ecuación del plano es 10 por x más 9 por y más 6 por z menos 140 igual a 0. Ejercicio. Hallar la recta perpendicular a B 1, 2, 0 y a U 2, 1, menos 1 que pasa por A de coordenadas 1, 2, 3. Hallar un plano perpendicular a B y que pasa por el punto medio de AB. Corrección. Las rectas perpendiculares a B y a U tienen director B vectorial U. Como pasa por el punto A, la ecuación vectorial es x y z igual a 1, 2, 3 más alfa por el menos 2, 1, menos 3. Los planos perpendiculares a B, 2, 1, 4, son de ecuación implícita 2x más y más 4z más d igual a 0. El punto medio de AB es 3 medios, 3 medios, 5.
De manera que 2 por 3 medios más 3 medios más 4 por 5 más d tiene que ser igual a 0, o sea, d igual a menos 49 medios. Entonces el plano 2 por x más y más 4z menos 49 medios igual a 0 verifica lo que decía el enunciado. Condiciones de paralelismo entre rectas. Dos rectas son paralelas si y solo si sus directores son paralelos. En el espacio no hablamos de normal a una recta. ¿Por qué? Porque hay infinitas direcciones perpendiculares a una recta en el espacio. Condiciones de perpendicularidad entre rectas. Dos rectas son perpendiculares si y solo si sus directores son perpendiculares. Entonces, podemos hablar de direcciones perpendiculares, pero en rasgos generales, con estas condiciones vamos a hablar de rectas perpendiculares. Intersección de rectas. Cuando un sistema que resolvemos para hallar intersecciones es incompatible, la intersección es vacía. Pero pueden ocurrir dos cosas. Hay rectas que tienen directores paralelos y que tienen intersección vacía, y hay rectas que no tienen directores paralelos y que tienen intersección vacía. Por ejemplo, este par de rectas tienen directores paralelos y tienen intersección vacía. Ahora, este par de rectas no tiene directores paralelos y también tiene intersección vacía. Estas rectas se llaman alabeadas. Pueden tener perpendicularidad o no. Lo que tienen de característica es que no tienen directores paralelos y la intersección entre ellas es vacía. Es una nueva posición relativa entre rectas. Entonces, lo que vamos a ver en este poliedro es un par de rectas alabeadas no perpendiculares. Lo que vamos a ver en este otro poliedro es un par de rectas alabeadas que son perpendiculares, porque el poliedro rojo es un cubo. Cuando el sistema que resolvemos para hallar la intersección es compatible determinado, las rectas se intersectan en un punto. Se las llama rectas incidentes. Entonces podemos ver ahora un par de rectas que se intersectan en un punto, inciden en un punto. Cuando el sistema es compatible indeterminado, las rectas son paralelas coincidentes. Ahí estamos viendo la recta negra que está junto con la verde, son paralelas coincidentes. ¿Cómo confeccionar un plano que contenga dos rectas? Cuando queremos construir un plano que contiene un par de rectas incidentes, generamos un normal, que es el producto vectorial entre los directores de las rectas, y lo hacemos pasar al plano por un punto de una de ellas. Cuando tenemos que construir un plano que contenga dos paralelas, como sería el plano verde, vamos a considerar uno de los dos directores y vamos a formar un segundo director con un punto P de una recta y un punto Q de la otra recta. Entonces vamos con el director y el PQ, vamos a hacer un producto vectorial y ahí vamos a generar el normal del plano verde y lo vamos a hacer pasar por el punto de una de las rectas. Cuando las dos rectas son incidentes, se forma un haz de planos, ¿sí? Como podría ser el espiral de un cuaderno anillado. Entonces ahí no formamos un único plano, se forma un haz que contiene al par de paralelas coincidentes. Condiciones de paralelismo entre planos. Dos o más planos son paralelos si y solo si sus vectores normales son paralelos. Es decir, si el producto cruz de sus vectores normales es 0. Entonces, acá estamos viendo tres planos paralelos. Ejemplos.
x menos y menos 2z igual a 0, menos 2x más 2y más 4z igual a 1 son paralelos no coincidentes, pues sus normales son paralelos. Y si considero el punto 2, 0, 1 perteneciente al primer plano, no pertenece al segundo. Entonces son paralelos no coincidentes. Cuando los planos son paralelos coincidentes, además de tener normales paralelos, cualquier punto perteneciente a uno de los planos pertenece también al otro plano. Condiciones de perpendicularidad entre planos. Dos planos son perpendiculares si y solo si sus vectores normales son perpendiculares. Es decir, si el producto punto de sus vectores normales es 0. Ejemplo. Estos dos planos son perpendiculares, pues 1 menos 1 menos 2 punto menos 2, 2 menos 2 es igual a 0. Los planos perpendiculares siempre se intersectan en una recta. ¿Qué ocurre cuando queremos hablar de una recta paralela a un plano? Las condiciones de paralelismo entre recta y plano son que el plano tiene un normal que es perpendicular a la recta. Si además un punto de la recta pertenece al plano, decimos que la recta está contenida en el plano. Entonces, normal de pi, punto director de L es igual a 0, si y solamente si L es paralela a pi. Por este criterio, una recta paralela puede tener intersección vacía con el plano o puede intersectar al plano en todos sus puntos, que es cuando la recta está contenida en el plano. Ejemplo, el plano menos 2x más 2y más 4z igual a 1 es paralelo a la recta x y z igual a gamma por 1 menos 1, 1 con gamma perteneciente a los reales. Pues el normal del plano y el director de la recta son perpendiculares. Menos 2, 2, 4, punto 1 menos 1, 1 es igual a 0. El origen es un punto de la recta que no verifica la ecuación del plano. Entonces la recta no está contenida en el plano. El plano menos 2x más 2y más 4z igual a 1 es paralelo a la recta x y z igual a 0, 1 medio 0 más gamma 1 menos 1, 1. Pues el normal del plano y el director de la recta son perpendiculares. Menos 2, 2, 4, punto 1 menos 1, 1 es igual a 0. El 0, 1 medio 0 es un punto de la recta que verifica la ecuación del plano. Entonces la recta está contenida en el plano. Lo que estamos viendo ahí es la cuenta que muestra que las coordenadas del punto verifican la ecuación del plano. Condiciones de perpendicularidad entre recta y plano. Un plano y una recta son perpendiculares si y solo si el normal y el director son paralelos, es decir, si el producto vectorial es el vector nulo. Ángulo entre rectas. El ángulo entre dos rectas de directores U y B es alfa igual al arco coseno de barra absoluto de U punto B sobre módulo de U por módulo de B. Ángulo entre planos. El ángulo entre dos planos de normales U y B es beta igual al arco coseno del barra absoluto de U punto B sobre módulo de U por módulo de B. Ejemplo, el ángulo entre estos dos planos es lambda igual al arco coseno del barra absoluto de 1 menos 1 menos 2 punto menos 225 sobre módulo de 1 menos 1 menos 2 por módulo del menos 225, que es aproximadamente 5 grados, entre 5 y 6 grados. Deducción de la fórmula de ángulo entre recta y plano. El ángulo entre una recta L y un plano pi es el arcoseno
del valor absoluto del director de L por el normal de pi sobre el módulo del director de L por el módulo del normal de pi. ¿Por qué es el arcoseno? Acá nosotros tenemos el plano pi. Acá tenemos la recta L. Ese es el director de la recta L. Esa sería la proyección de L sobre el plano pi en una dirección perpendicular al plano. Ese ángulo sería el ángulo entre L y pi. Ese es el ángulo que tenemos que encontrar. Nosotros, cuando hablamos de un plano, la información que tenemos es la del normal del plano. El ángulo entre el normal del plano y la recta es el que está marcado, ¿sí? Entre L y normal de pi. Ahora, si nosotros hablamos de ángulo entre vectores, ¿sí? Podríamos hablar del ángulo entre el vector director y el vector normal. Ahora, el normal es perpendicular al plano. Entonces, el ángulo rosado es complementario del ángulo verde. De manera que, usando identidad trigonométrica para ángulos complementarios, el coseno de alfa es igual al seno de 90 grados menos alfa. 90 grados es igual a pi medio radianes, es igual a un recto. Entonces, volvamos a nuestro esquema. Nosotros, de manera inmediata, podemos encontrar el ángulo de 90 menos alfa. Pero, si el rosado es de 90 menos alfa, el verde mide alfa. Planteando el ángulo entre el director y el normal, obtenemos el complementario del ángulo que buscamos. De manera que el coseno de 90 menos alfa es director punto normal sobre módulo del director sobre el módulo del normal. Por la identidad trigonométrica, entonces el seno de alfa, que es el ángulo que necesitamos, es igual a dl punto normal de pi sobre módulo de dl por módulo del normal de pi. Con el ángulo entre recta y plano ocurre lo mismo que con el ángulo entre rectas. Se forman un agudo y un obtuso, por lo que nuevamente nos quedamos con el valor absoluto del numerador para poder obtener el agudo siempre. Entonces alfa es el arcocoseno del valor absoluto de dl punto normal de pi sobre módulo de dl por módulo del normal de pi. Luego la tesis. Deducción de la fórmula de distancia de punto a recta en el espacio. La distancia de punto a recta va a ser PQ vectorial de L sobre el director de L, en donde Q es un punto de L. Entonces, tenemos la recta L, el punto P, el punto Q, el vector PQ, se forma un paralelogramo utilizando el director de L y la altura de ese paralelogramo es la distancia de P a L. Entonces, el área del paralelogramo es igual a la longitud de la base por la altura. ¿Sí? La longitud de la base es la longitud del director de L. La altura es la distancia de P a L. El área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial de los lados adyacentes. O sea que podemos despejar de manera inmediata la distancia de P a L. La fórmula de distancia de punto a recta nos permite calcular la distancia entre rectas paralelas. Porque si L es paralela a M, P pertenece a M y Q pertenece a L,
La distancia de L a M es igual a la distancia de P a L igual al módulo de PQ vectorial de L sobre módulo de DL. Entonces, esta es la recta M, esta es la recta L, tenemos un punto P perteneciente a M, un punto Q perteneciente a L, PQ, el vectorcito, y la distancia de P a L, que es la distancia entre las rectas. Deducción de la fórmula de distancia entre rectas alabeadas. La distancia de L a M es el valor absoluto de PLQM punto DL vectorial de M sobre módulo de DL vectorial de M. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar dos planos. Uno que contiene a una de las rectas y otro que contiene a la otra. De manera que estos dos planos se van a intersectar en una dirección perpendicular a ambas. Si este es el director de una de las rectas y este es el director de la otra recta, haciendo el producto vectorial vamos a obtener esa dirección perpendicular. Entonces, acá tenemos los dos puntos, el vectorcito que se forma con un punto de L y un punto de M, y la dirección perpendicular y la distancia entre las dos rectas que se da en esa dirección perpendicular. Ahí tenemos L y un punto de L, M y un punto de M, director de L y director de M. Y allá tenemos DL vectorial de M. Lo que vamos a poder ver entonces es que la distancia de una recta a otra va a ser la proyección de un vectorcito que formemos de PL a QM con esas características para P sub L, que sea un punto perteneciente a L, y la misma característica para Q sub M, que sea un punto perteneciente a M. Vamos a seleccionar puntos distintos y la distancia entre las rectas que vamos a obtener, que tendríamos que obtener, es la misma para todos. Y vamos a proyectar a ese vectorcito en la dirección perpendicular a ambas. O sea, que la fórmula de distancia surge de proyectar P sub L, Q sub M en la dirección de D sub L vectorial D sub M. Si ustedes recuerdan la fórmula de proyección, haciendo uso del módulo de la proyección, porque solamente necesitamos la distancia, y utilizando la información que hemos visto y que hemos estado observando desde el gráfico, directamente queda la fórmula de distancia. O sea que todo esto que venimos explicando desde la diapositiva anterior es lo que ustedes tendrían que escribir para poder de alguna manera justificar que simplemente con el módulo de esa proyección obtenemos la distancia entre un par de rectas alabeadas. Esta fórmula es una fórmula que nos permite saber la posición relativa de dos rectas en el espacio. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Lo que primero tenemos que calcular en esa fórmula es el producto vectorial entre D sub L y D sub M. Ahora, si cuando hacemos ese producto vectorial el mismo es igual al vector nulo, lo que vamos a poder decir o concluir es que las rectas L y M son paralelas. Entonces no vamos a seguir adelante preguntándonos qué distancia hay como si fueran alabeadas, porque si son paralelas no son alabeadas. Entonces, ahí tenemos una primera etapa. Ahora, si calculamos todo el numerador de esa fórmula, sabiendo que DL vectorial de M es distinto del nulo, entonces
lo que vamos a poder hacer es evaluar si ese par de rectas son incidentes, porque si el producto vectorial es distinto del nulo y todo el numerador es igual a 0, entonces tenemos la información de que L y M inciden en un punto, se intersectan en un único punto. Es decir que no son paralelas porque DL vectorial de M es distinto de 0. Son incidentes porque calculando la distancia entre alabeadas nos daría 0 y no hay alabeadas que se intersecten. No hay alabeadas con distancia 0. Y también descartaríamos que son alabeadas porque si son incidentes no pueden ser alabeadas. Y por último, si el producto vectorial es distinto del nulo y todo el numerador es distinto de 0, entonces las rectas son alabeadas y terminamos de hacer las cuentas y obtenemos la distancia que va a ser estrictamente positiva. Deducción de la fórmula de distancia de punto a plano. La distancia de P a pi es igual al valor absoluto de AX0 más BI0 más CZ0 más D sobre el módulo del ABC. Entonces, en esta fórmula de distancia, AX más BI más CZ más D es la ecuación del plano. X0 y 0, Z0 es el punto P al que le quiero calcular la distancia al plano, que tiene normal ABC. Entonces vamos a poder visualizar un poquito esto. Tenemos el plano, un punto al que le queremos calcular la distancia al plano, y en el plano tenemos distintos puntos. Acá tenemos, por ejemplo, un punto Q que pertenece al plano. Y podemos calcular distancia entre puntos con la distancia de P a Q. En el plano hay otros puntos, por ejemplo el punto R. Y también podemos calcular la distancia de P a R, que pueden ser distintas lógicamente, ¿sí? Pero la distancia del punto al plano es la menor de las distancias entre P y cada punto del plano. Esa distancia se obtiene en la dirección perpendicular de P al plano. Es decir, que vamos a utilizar el normal ABC de referencia para poder encontrar la distancia del punto al plano, que también es igual a distancia entre puntos, al punto que está en menor distancia, ¿sí? No a cualquier punto. Y acá también podemos proyectar alguno de estos vectorcitos, por ejemplo el PR o el RP, es lo mismo, y lo vamos a proyectar en la dirección del normal y vamos a obtener la distancia del punto al plano. El módulo de la proyección, sabemos que si queremos encontrar el módulo de la proyección de RP en la dirección de n, es el valor absoluto de rp.n sobre módulo de n, en donde P es de coordenadas xp y pzp. Es el punto al que le queremos buscar la distancia al plano. El plano es de ecuación AX más BI más CZ más D igual a 0, que tiene normal ABC. R es un punto perteneciente al plano, de coordenadas XR y RZR. Y, por ser un punto perteneciente al plano, verifica la ecuación. Esto quiere decir que AXR más BIR más CZR más D es igual a 0. La distancia de P a pi es igual al módulo de la proyección de RP en la dirección del normal de pi.
Entonces, ese módulo de proyección va a ser el valor absoluto de rp.n, en donde rp tiene componentes xp menos xr, ip menos ir, zp menos zr, el normal tiene componentes abc. Multiplicamos y obtenemos por producto escalar A por xp menos xr más B por ip menos ir más C por zp menos zr. Distribuimos y nos queda AXP menos AXR más BIP menos BIR más CZP menos CZR. Todo dividido el módulo del normal. Ahora, vean que a esto que nos quedó, si lo asociamos convenientemente, nos queda el valor absoluto de AXP más BIP más CZP menos AXR menos BIR menos CZR. Entonces, AXP más BIP más CZP no tiene ninguna característica dentro de la información que tenemos. Pero menos AXR menos BIR menos CZR tiene una información y es igual a D, porque XR, IR, ZR verifican la ecuación del plano. Entonces nos queda que ese módulo de proyección es igual al valor absoluto de AXP más BIP más CZP más D sobre el módulo del normal. Y esa es la fórmula que habíamos encontrado, que teníamos al principio y que hemos podido demostrar. Esta fórmula de distancia permite hallar la distancia de una recta paralela a un plano a él. O sea, si contamos con una recta paralela a un plano y buscamos la distancia de ese plano, entonces la distancia de la recta L al plano pi es igual a la distancia del punto P perteneciente a L al plano pi. También permite hallar la distancia entre planos paralelos. Supongamos que tenemos un plano pi 1 paralelo a un plano pi 2. Entonces tomamos un punto P perteneciente a pi 1. La distancia de pi 1 a pi 2 es igual a la distancia de P a pi 2. Tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a tener que utilizar la misma fórmula de distancia. Vamos a ver dos enunciados muy parecidos que utilizan fórmulas distintas de distancia para resolverse. Hallar los puntos pertenecientes a la recta M de ecuación cartesiana x menos 1 medio igual a y más 1 sobre 2 igual a z más 2 sobre 3 que distan una unidad del punto Q de coordenadas 3, 4, 2. La distancia de P a Q es igual a la raíz de xp menos xq a la 2 más ip menos iq a la 2 más zp menos zq a la 2. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar para poder encontrar distancia entre puntos. Ahora, si un enunciado nos dice hallar o calcular los puntos pertenecientes a la recta M de ecuación cartesiana x menos 1 medio igual a y más 1 sobre 2 igual a z más 2 sobre 3 que distan una unidad de la recta L de ecuación vectorial x y z igual a 3, 1, 2 más lambda por 1, 0, menos 1, vamos a necesitar distancia de punto a recta. Y en el espacio, la fórmula de distancia de punto a recta es el módulo de PQ vectorial DL sobre el módulo de DL, en donde Q es cualquier punto perteneciente a L.
Entonces, hay que prestar mucha atención qué fórmula de distancia es la que vamos a tener que utilizar para responder bien al enunciado. Si tenemos que calcular los puntos pertenecientes a la recta M de ecuación cartesiana x menos 1 medio igual a y más 1 sobre 2 igual a z más 2 sobre 3 que distan una unidad del punto 3, 4, 2, para calcular dichos puntos necesitaremos utilizar la menor cantidad de variables posibles, porque tenemos que tener como mucho tantas variables como ecuaciones podemos generar. Para esto escribiremos los puntos de M en función de un único parámetro y esto ocurre en las formas paramétrica o vectorial de la recta. Entonces, si tenemos la ecuación cartesiana y tenemos que volver a la forma paramétrica o a la forma vectorial, hacemos todo igual a un parámetro, por ejemplo, mu. Y decimos x menos 1 medio igual a mu, y más 1 sobre 2 igual a mu, z más 2 sobre 3 igual a mu. Despejamos x, y y z, de manera que x es igual a mu más 1 medio, y más 1 es igual a 2 mu, z más 2 es igual a 3 mu. X es igual a mu más 1 medio, y es igual a 2 mu menos 1, z es igual a 3 mu menos 2. Entonces las coordenadas del punto P son mu más 1 medio, 2 mu menos 1, 3 mu menos 2, con mu perteneciente a los reales. Ahora planteamos la distancia entre los puntos P de la recta M y el punto Q de coordenadas 3, 4, 2. La distancia de P a Q es igual a la raíz de mu más 1 medio menos 3 a la 2, 2 mu menos 1 menos 4 a la 2, 3 mu menos 2 menos 2 a la 2. Sumamos los términos semejantes dentro de los paréntesis. De manera que 1 es igual a la raíz de mu menos 5 medios a la 2, más 2 mu menos 5 a la 2, más 3 mu menos 4 a la 2. Ahora, todos los bac los tenemos que pasar a TCP. Es decir, 1 igual a mu a la 2 menos 5 mu más 25 cuartos más 4 mu a la 2 menos 20 mu más 25 más 9 mu a la 2 menos 24 mu más 16. Elevando a la 2 miembro a miembro, nos queda que 0 es igual a 14 mu a la 2 menos 49 mu más 185 cuartos, que es una ecuación polinómica de grado 2 que tiene raíces complejas no reales, por lo que no existe punto alguno de M que esté a una unidad de Q. Vamos a hacer un cambio sutil. Vamos a calcular los puntos pertenecientes a esa misma recta, pero que distan 7 unidades del mismo punto. Entonces ahora la distancia de los P pertenecientes a M al punto Q va a tener que ser igual a 7. El planteo es exactamente el mismo, solo que la distancia es 7. Elevamos a la 2, miembro a miembro, desarrollamos todos los binomios y igualando a 0 nos queda esta ecuación. 0 igual a 14 mu a la 2 menos 49 mu menos 7 cuartos. Lo que vamos a ver entonces es que cuando resolvamos 0 igual a 14 mu a la 2 menos 49 mu menos 7 cuartos, vamos a obtener dos valores para mu. Ahora, no nos preguntan valores de mu,
Lo que nos preguntan son puntos. Entonces, con esos valores de mu, calculamos los puntos. Obtenemos un P sub 1 y un P sub 2. Es decir, que hay dos puntos que verifican las condiciones pedidas por el enunciado. Ahora calculemos la distancia del punto Q de coordenadas 3, 4, 2 a la recta M, x menos 1 medio igual a y más 1 sobre 2 igual a z más 2 sobre 3, para comprender por qué no encontramos ningún punto a distancia de una unidad y encontramos dos puntos a distancia de 7 unidades. Si buscamos la distancia del punto Q a la recta M, vamos a utilizar la fórmula de distancia de punto a recta en el espacio y vamos a utilizar un punto P perteneciente a M, sabiendo que el director de M es de coordenadas 1, 2, 3. Consideremos el punto P de coordenadas 1 medio, menos 1, menos 2, que es el que se puede observar directamente en la ecuación cartesiana de M. ¿Por qué? Porque es el número que se resta a X, el que se resta a Y y el que se resta a Z, las coordenadas de P. Entonces, confeccionamos el punto PQ, el vector PQ, que tiene punto inicial en P y punto final en Q. De manera que 3 menos 1 medio, una componente, 4 más 1, otra componente, 2 más 2, otra componente. Ese vectorcito es el que vamos a multiplicar por el director de M. Y a todo ese módulo lo vamos a dividir en el módulo del director de M. Entonces, PQ vectorial director de M es el 7 menos 7 medio 0. Y ustedes pueden verificar haciendo el producto vectorial. Entonces, ahora con ese producto vectorial volvamos a la fórmula de distancia. La distancia de Q a M es el módulo de ese producto vectorial sobre el módulo del 1, 2, 3. Es aproximadamente 2. Esto quiere decir que el punto de la recta M, que está más cerquita del punto Q, es un punto que está casi a 2 unidades de distancia. Por esta razón no vamos a encontrar ningún punto a 1 unidad de distancia. Y por esta razón encontramos dos puntos a 7 unidades de distancia. Como podemos ver, los puntos alrededor de Q que están a distancia 1 están en la esfera marrón, que es una esfera que no intersecta la recta. Los puntos que están a 7 unidades de distancia del punto Q son los puntos en la esfera verde, que intersectan en dos puntos. Esa recta, ese punto, son los entes geométricos que son datos en el enunciado. No intersecta la esfera de radio 1 centrada en Q con la recta. Sí intersecta la esfera de radio 7 en dos puntos. Si tenemos que hallar los puntos pertenecientes a la recta M que distan una unidad de la recta L cuya ecuación vectorial es x y z igual a 3, 1, 2 más lambda por el 1, 0 menos 1, primero vamos a ver la posición relativa entre L y M, de manera de poder tener una imagen mental de la situación. Entonces, primero hacemos el producto vectorial entre los directores,
ese producto vectorial? ¿Cómo obtuvimos las componentes del director de M? Con los numeritos que dividen a las diferencias. Al primer término lo divide un 1, al segundo término un 2, al tercer término un 3. Al primer miembro lo divide un 1, no lo divide un 2. El 1 medio es el número que está restando a x. Todo eso está sobre 1. Bueno, el director de L es el 1, 0, menos 1, porque es el vector que multiplica el parámetro. Y el producto vectorial es el menos 2, 4, menos 2, que es distinto del nulo. Con esto ya podemos concluir que las rectas no son paralelas. Generamos el vector de PL a QM, que es el vector de posición de Q menos el vector de posición de P. Esto es 1 medio menos 1 menos 2, porque son los numeritos que están restando a las variables en la ecuación cartesiana de M. Y 3, 1, 2, que son las coordenadas del punto que aparece en la recta L y que son las componentes del vector de posición de ese punto, generando un vectorcito menos 5 medios menos 2 menos 4. El valor absoluto de PLQM punto director de L vectorial director de M es igual a 5. Es distinto de 0. Esto quiere decir que la intersección entre L y M es vacía. Si ese numerito hubiera sido 0, la intersección entre L y M sería un punto. Como ese numerito es distinto de 0, sabemos que son alabeadas y podemos calcular la distancia. Terminamos de hacer los cálculos necesarios en la fórmula de distancia y nos dice que la distancia entre ellas es un poquito más que 1, 1,02 y tiene más decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que a distancia 1 no hay ningún punto de L respecto de un punto de M. Entonces, porque los puntos de L y de M que están más cerquitas entre sí están a distancia 5 sobre 2 por raíz de 6. O sea, que si hacemos esto simplemente para poder imaginar la posición relativa y la disposición de las rectas, lo que va a ocurrir es que ya vamos a saber que no va a ser necesario y que podemos decir que no existen puntos pertenecientes a M que distan una unidad de la recta L. Una forma para hallar los puntos pertenecientes a la recta M que distan una unidad de la recta L es escribir a los puntos de la recta M en función de un único parámetro. Considerar Q, que pertenece a la recta L, formar el vector PQ con los infinitos P y el único Q. Entonces nos queda ese vector PQ de componentes menos mu más 5 medios, menos 2 mu más 2, menos 3 mu más 4. Hacemos el producto vectorial. ¿Cómo hacemos el producto vectorial este? Versor I, eliminamos renglón y columna en el que está en el versor I, por menos 2 mu más 2 por menos 1, menos 0 por menos 3 mu más 4. Así nos queda el versor I multiplicado por 2 mu menos 2, menos J por menos mu más 5 medios por menos 1, menos 3 mu más 4 por 1, más K por menos mu más 5 medios por 0, menos 2 mu más 2 por 1. Entonces nos queda un producto vectorial en función de mu.
Tiene componentes 2 mu menos 2, 4 mu menos 13 medios, 2 mu menos 2. La distancia del punto P a la recta L va a ser el módulo de 2 mu menos 2, 4 mu menos 13 medios, 2 mu menos 2 sobre el módulo del 1, 0 menos 1. Entonces, esa distancia queremos que sea 1. El módulo del vector es la raíz de 2 mu menos 2 a la 2 más 4 mu menos 13 medios a la 2 más 2 mu menos 2 a la 2 sobre raíz de 1 más 0 más 1. Elevamos, desarrollamos el raíz de 2, lo multiplicamos para el otro lado multiplicando al 1 y después desarrollamos los back ATCP. 2 mu menos 2 a la 2 es 4 mu a la 2 menos 8 mu más 4 más 16 mu a la 2 menos 52 mu más 169 cuartos más 2 mu menos 2 a la 2 que es 4 mu a la 2 menos 8 mu más 4. Sumamos los términos semejantes, elevamos a la 2 miembro a miembro, igualamos a 0 y cuando hacemos Bhaskara en esa ecuación obtenemos que no hay raíces reales. O sea que por lo que habíamos planteado que eran rectas alabeadas que tenían distancia mayor que 1 entre sí, sabíamos que no iban a existir y ahora no encontramos valor del parámetro que nos defina algún o algunos puntos. O sea que coincide esta otra forma. ¿Qué pasa si queremos hallar los puntos pertenecientes a M que distan 7 unidades de la recta? Ahí vamos a encontrar, porque el que está más cerquita está como a 1,02. O sea que a 7 unidades voy a encontrar y voy a encontrar 2. Entonces los puntos pertenecientes a M son de esa forma. Consideramos Q perteneciente a L, formamos los vectores PQ, hacemos el producto vectorial, pensando en la fórmula de distancia, y ahora decimos que esa distancia tiene que ser igual a 7. Multiplicamos por raíz de 2, y ahora elevamos a la 2 miembro a miembro, restamos 98 para igualar a 0, y cuando hacemos Bhaskara, obtenemos 2 valores de mu. Con esos 2 valores de mu vamos a poder encontrar los 2 puntos de la recta M que tienen distancia 7 a la recta L. Entonces, por cómo se definen los puntos pertenecientes a M, reemplazamos mu y obtenemos un punto. De la misma manera obtenemos un segundo punto. Esto es lo que podemos ver. Esos puntos, ¿sí?, que están a distancia 7, pertenecen a un plano perpendicular a la recta L que intersecta a la recta M. Ese es un punto, este es otro, y esas son las distancias iguales a 7. Construcción de una recta N perpendicular a M que la intersecte. Sea la recta M de ecuación vectorial x y z igual a x0 y 0z0 más alfa por mu sub x mu sub y mu sub z, sea el punto P de coordenadas x sub 1 y sub 1 z sub 1, calcular la recta N que pase por P, sea perpendicular a M y que la intersecte. Hay autores que consideran que son rectas perpendiculares solamente las que tienen direcciones perpendiculares y además se intersectan. Vamos a considerar perpendiculares a las que tienen direcciones perpendiculares. Entonces, esa es la recta M conocida. Vamos a construir un plano auxiliar
que es perpendicular a M y que pasa por el punto P. Con esto definimos un único plano. En ese plano están todas las perpendiculares a M que pasan por P. Como en particular, como nosotros queremos la intersección de la recta M con el plano, intersectamos la recta con el plano auxiliar y obtenemos el segundo punto. Por dos puntos distintos pasa una única recta, así construimos la perpendicular. Ese punto Q lo encontramos intersectando la recta M con el plano auxiliar. Entonces, para construir una recta N perpendicular a M que la intersecte y que N a su vez pase por P, construimos el plano pi auxiliar que pase por P y lo intersectamos con M para hallar Q. Sea la recta M de ecuación vectorial x y z igual a x0 y 0z0 más alfa por u sub x, u sub y, u sub z. Sea el punto P de coordenadas x1 y 1z1, la ecuación implícita del plano va a ser de la forma pi auxiliar igual a u sub x por x más u sub y por y más u sub z por z más d igual a 0, y el punto x sub 1 y sub 1 z sub 1 va a verificar su ecuación y nos va a ayudar a determinar d. Una vez calculado pi auxiliar lo intersectamos con M y obtenemos Q. A la recta N le calculamos su ecuación sabiendo que pasa por P y Q. Ejercicio. Construir una recta N perpendicular a M de ecuación vectorial x y z igual a 3, 2, 1 más alfa por 1, 2, 3 con alfa perteneciente a los reales que la intersecte y que N a su vez pase por P de coordenadas 0, 0. El ejercicio 2 es idem a 1, pero que N pase por P de coordenadas 2, 0, menos 2. Construcción de perpendicular que intersecta un par de alabeadas. Vamos a definir esa perpendicular como intersección de dos planos. Supongamos que esa es una de las rectas, su director, un punto perteneciente a una de las alabeadas, esta otra recta, su director, un punto perteneciente a la segunda alabeada. Y esta la dirección perpendicular a las dos, que se obtiene con el producto vectorial entre los directores. Vamos a construir el plano que contiene a una alabeada y la dirección perpendicular, y otro plano que contiene a la alabeada y la dirección perpendicular. La intersección de estos dos planos define a la única perpendicular que intersecta al par de alabeadas. Ahí está el director de L vectorial director de M, recta L, punto P perteneciente a L. Con toda esa información se construye el plano violeta. Recta M, director de M, punto P perteneciente a M y producto vectorial de L vectorial de M. Con toda esa información se construye el plano mostaza. Construcción de perpendicular que intersecta un par de alabeadas. La dirección de la recta perpendicular al par de alabeadas L y M es la del producto vectorial entre los directores de ella. El director de la perpendicular es igual a director de L vectorial director de M. El plano que contiene a L y a P tiene normal de L igual a director de P por director de L igual a A sub L, B sub L, C sub L y pasa por un punto de L. El plano que contiene a M y a P tiene normal N sub M igual a D sub P vectorial D sub M igual a sub M, B sub M, C sub M y pasa por un punto de M. Intersectando estos dos planos obtenemos la única perpendicular que intersecta a un par de alabeadas. Proyección ortogonal de un punto sobre un plano. La proyección ortogonal de un punto P sobre un plano PLP es P.
si P pertenece al plano y es la intersección de la recta N perpendicular al plano que pasa por P, si P no pertenece al plano. Entonces acá tenemos un plano, un punto. Si el punto pertenece al plano, la proyección es el mismo punto. Si el punto es como el punto rosado que no pertenece al plano, generamos la perpendicular al plano, la intersección de esa perpendicular que pasa por el punto rosa con el plano, que es el punto violeta, es la proyección del punto rosa sobre el plano. Ejemplo, 2, 1, 3 es un punto perteneciente al plano π sub a de ecuación 4x más 2y más z menos 13 igual a 0, porque 4 por 2 más 2 por 1 más 3 menos 13 es igual a 0, lo que muestra que sus coordenadas verifican la ecuación del plano. De esta manera, la proyección ortogonal del punto sobre el plano es el mismo punto. Uno, 2, 3 es un punto no perteneciente al plano 4x más 2y más z menos 13 igual a 0, porque no verifica su ecuación. 4 por 1 más 2 por 2 más 3 menos 13 es igual a menos 2, distinto de 0, lo que muestra que sus coordenadas no verifican la ecuación del plano. De esta manera, para calcular la proyección ortogonal del punto sobre el plano, construimos una recta auxiliar perpendicular al plano que contenga el punto a proyectar. Para que una recta sea perpendicular al plano, le doy por director a la recta, el normal del plano, 4, 2, 1. La recta es entonces L de los x y z igual a 1, 2, 3 más gamma por el 4, 2, 1. Para encontrar el punto proyección ortogonal de 1, 2, 3, falta intersectar L con π sub a. Entonces, cuando intersectamos el plano con la recta, lo que hacemos es escribir todos los puntos de la recta en función del parámetro. En donde dice x, escribimos su equivalente en función del parámetro, que es 1 más 4 gamma. En donde dice y, escribimos 2 más 2 gamma. En donde dice z, escribimos 3 más gamma. Ahí despejamos un gamma igual a 2/21. Con ese gamma formamos el punto intersección entre L y π. Quiere decir que el proyectado del 1, 2, 3 de manera ortogonal sobre el plano es el 29 sobre 21, 46 sobre 21, 65 sobre 21. La proyección ortogonal de una recta perpendicular n al plano es el punto de intersección de la recta con el plano. Ejemplo, la proyección ortogonal de la recta L de ecuación vectorial x y z igual a 1, 2, 3 más gamma por 4, 2, 1 sobre el plano π sub a de ecuación implícita 4x más 2y más z menos 13 igual a 0 es el punto 29 sobre 21, 46 sobre 21, 65 sobre 21. Esto es así, pues todo punto de la recta que se proyecte sobre el plano va a tener a ese punto por proyección. La proyección ortogonal de una recta contenida en el plano sobre él es la misma recta. Ejemplo, la proyección ortogonal de la recta L de los x y z igual a gamma por el 1, 1, 0 con gamma perteneciente a los reales sobre el plano z igual a 0 es la misma recta L, pues esta recta está contenida en el plano sobre el que hay que proyectarla. La proyección ortogonal de una recta L paralela a un plano sobre él es la recta L' que pasa por las proyecciones ortogonales de dos puntos de L sobre ese plano. Ejemplo, la proyección ortogonal de la recta L, x y z igual a 1, 2, 3 más gamma por 4, 2, 1 con gamma
perteneciente a los reales sobre el plano pi sub c x menos 2y igual a 0, la podemos realizar calculando dos puntos de L y proyectándolos sobre pi sub c de la siguiente manera. Proyecto el 5, 4, 4 intersectando la perpendicular al plano que le contiene. P de los x y z igual a 5, 4, 4 más gamma por el 1 menos 2, 0, con gamma perteneciente a los reales. Intersectando el plano con P obtenemos gamma igual a 3/5. Entonces la proyección del punto 5, 4, 4 sobre el plano pi sub c es el punto 28 sobre 5, 14 sobre 5, 4. De la misma manera proyecto un segundo punto de L sobre el plano 1, 2, 3. El segundo punto es el 1, 2, 3. Entonces genero la perpendicular al plano que pasa por el 1, 2, 3, la intersecto con el plano y obtengo por proyección 8 sobre 5, 4 sobre 5, 3. Entonces, la proyección ortogonal de L sobre el plano contiene a 8 sobre 5, 4 sobre 5, 3 y 28 sobre 5, 14 sobre 5, 4. Hallemos tal recta L'. El director va a ser 28 sobre 5 menos 8 sobre 5, 14 sobre 5 menos 4 sobre 5, 4 menos 3. Ese director es el 4, 2, 1. L', entonces, en su ecuación vectorial es de los x y z igual a 8 sobre 5, 4 sobre 5, 3 más gamma por el 4, 2, 1 con gamma perteneciente a los reales. La proyección ortogonal de una recta L no perpendicular a, ni contenida en, ni paralela a el plano, es la recta L' que pasa por la intersección de L con el plano y la proyección ortogonal de un segundo punto de L sobre el plano. Entonces, ahí tenemos una recta que no intersecta al plano. Proyecto dos puntos y la proyección de la recta va a pasar por los dos puntos proyectados. Si la recta intersecta al plano, el punto de intersección coincide con su proyectado, es un punto doble, entonces ahí tenemos un punto, proyectamos un segundo punto y por esos dos puntos pasa la proyección. Es posible proyectar puntos en direcciones conocidas, por ejemplo la de una recta, sin que ésta sea perpendicular. Supongamos que queremos proyectar sobre ese plano a ese punto en la dirección de la recta que no es perpendicular. Construimos una paralela a la recta que pase por el punto, intersectamos esa paralela con el plano y esa intersección va a ser la proyección de P sobre pi sub q en la dirección de la recta L.